La profecía del último papa, ¿verdad o mito? Las paredes del Vaticano guardan siglos de secretos, historias de poder, de fe y de profecías. Imaginen esto, un antiguo texto que predice el fin de los papas tal y como los conocemos. No hablamos de ciencia ficción, sino de la profecía de San Malaquías, un enigma que ha perseguido a la Iglesia Católica durante siglos. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir es tan fascinante como perturbador. Nuestra historia comienza en el siglo XII, con un monje irlandés llamado Malaquías. Un hombre santo, dicen, capaz de predecir el futuro. Según la leyenda, Malaquías viajó a Roma y allí, en un trance místico, tuvo una visión, la identidad de todos los papas que gobernarían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Escribió entonces una serie de frases crípticas, 112 en total, cada una describiendo a un pontífice. Pero hay un problema. La profecía, tal y como la conocemos, no aparece hasta 1595, más de 4 siglos después de la muerte de Malaquías. ¿Dónde estuvo escondida todo ese tiempo? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es turbia. El responsable de su publicación fue un monje benedictino llamado Arnold Wyon, quien la incluyó en un libro sobre la historia de los papas. Lo curioso es que no existe ninguna mención a la profecía antes de esa fecha, ni en los archivos vaticanos, ni en ningún otro documento histórico. Es como si hubiera surgido de la nada, en el momento preciso en que la Iglesia se enfrentaba a una profunda crisis interna. ¿Fue la obra de Wyon un simple error histórico o una manipulación deliberada para influir en la elección del nuevo papa? Pero, ¿qué dice exactamente la profecía de San Malaquías? En esencia, se trata de una lista de 112 lemas en latín, cada uno asociado a un papa. Algunos son bastante precisos y fáciles de identificar, como de Balneise Etruriae, que se refiere al Papa Gregorio VII, nacido cerca de baños termales en la región italiana de Etruria. Otros, sin embargo, son más ambiguos y abiertos a la interpretación, como Religio de Populata, que significa religión devastada. Esta ambigüedad ha dado pie a todo tipo de especulaciones y ha permitido que la profecía se adapte a los acontecimientos históricos a lo largo de los siglos. Cada vez que un nuevo papa era elegido, los estudiosos se afanaban en encontrar el lema correspondiente en la lista de Malaquías, buscando conexiones, a veces forzadas, entre las palabras del monje irlandés y la vida del nuevo pontífice. La profecía no se limita a describir a los papas, sino que también parece anunciar el fin de los tiempos. El último lema, In persecutione extrema SRS Debit Petrus Romanus, que se traduce como en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, ha alimentado las fantasías apocalípticas durante siglos. ¿Quién es este misterioso Pedro el Romano? ¿A qué persecución se refiere la profecía? ¿Acaso el último papa será testigo del fin del mundo tal y como lo conocemos? A lo largo de los siglos, la profecía de San Malaquías ha sido objeto de admiración y controversia a partes iguales. Para algunos, es una prueba irrefutable de la existencia de la voluntad divina, un mapa celestial que guía el destino de la Iglesia Católica. Para otros, no es más que un fraude bien elaborado, una mezcla de adivinación a posteriori y manipulación histórica. Los más escépticos argumentan que la precisión de la profecía se diluye a medida que avanza en el tiempo. Mientras que los lemas correspondientes a los papas anteriores al siglo XVI parecen encajar bastante bien, los posteriores se vuelven más vagos y genéricos. Además, la falta de pruebas sólidas que respalden la autoría de Malaquías y las sospechosas circunstancias de su publicación hacen que la profecía sea aún más difícil de tomar en serio. Sin embargo, a pesar de todas las críticas y el escepticismo, la profecía de San Malaquías sigue viva. Con la llegada del Papa Francisco al trono de San Pedro en 2013, la profecía de San Malaquías volvió a ocupar titulares en todo el mundo. Según la interpretación más extendida, Francisco sería el Papa número 111 de la lista, el que precede al último pontífice, Pedro el Romano. El lema asociado a Francisco sería De Gloria Olivae, que se traduce como de la gloria del olivo. Los defensores de la profecía argumentan que este lema hace referencia a la pertenencia de Francisco a la orden jesuita, cuyo símbolo es una rama de olivo. La elección de un papa latinoamericano, por primera vez en la historia,
también ha sido interpretada como un signo de los tiempos, un cambio radical en el seno de la Iglesia que podría anunciar la llegada de un nuevo orden mundial. Si damos crédito a la profecía de San Malaquías, la llegada de Pedro el Romano marcará el inicio de una era de grandes convulsiones para la Iglesia católica y para el mundo entero. Según la interpretación más apocalíptica, este último papa tendrá que enfrentarse a una persecución sin precedentes, una crisis de fe que pondrá a prueba los cimientos mismos del cristianismo. Algunos creen que Pedro el Romano será un líder carismático y reformador, capaz de unir a todas las religiones bajo un mismo credo y guiar a la humanidad hacia una nueva era de paz y espiritualidad. Otros, sin embargo, lo imaginan como un personaje oscuro y autoritario, un falso profeta que se aprovechará de la confusión y el miedo para instaurar un régimen teocrático opresivo. Sea como fuere, la figura de Pedro el Romano está rodeada de un halo de misterio y expectación. En la era de Internet y las redes sociales, la profecía de San Malaquías ha encontrado un nuevo terreno fértil donde propagarse. Foros, blogs y vídeos de YouTube dedicados al tema proliferan en la red, alimentando la fascinación por este enigma atemporal. Cada nuevo acontecimiento en el seno de la Iglesia Católica, cada crisis o escándalo, es analizado a la luz de la profecía, buscando pistas que confirmen o desmientan su veracidad. La renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, un hecho insólito en la historia reciente de la Iglesia, fue interpretada por algunos como un signo de que los tiempos del fin estaban cerca. La elección de Francisco, un papa que ha roto con muchos de los protocolos y tradiciones vaticanas, también ha contribuido a alimentar las especulaciones. ¿Es la profecía de San Malaquías una auténtica revelación divina o un simple producto de la imaginación humana? ¿Debemos tomarla al pie de la letra o considerarla como una simple curiosidad histórica? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es fácil. La fe, por definición, se sitúa más allá de la razón, en el terreno de lo inexplicable. Creer o no creer es una decisión personal, una cuestión de intimidad que no admite interferencias externas. Sin embargo, es importante abordar este tipo de temas con espíritu crítico, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo ni las interpretaciones tendenciosas. La profecía de San Malaquías, con su mezcla de historia, religión y misterio, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre el destino de la humanidad y el sentido de la existencia. Y hasta aquí nuestro viaje por los pasillos del Vaticano, por las páginas de una profecía que sigue generando más preguntas que respuestas. ¿Tendremos que esperar a la llegada de Pedro el Romano para saber la verdad? O quizás la respuesta, como suele suceder, está más cerca de lo que pensamos, escondida a plena vista. Lo que está claro es que la profecía de San Malaquías, ya sea un producto de la fe o de la imaginación, nos interpela directamente.